Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlo hoy con nosotros, Adrián Dugal. Adrián es un investigador no residente del Centro de Estudios de los Estados Unidos y México, del Instituto Baker. Y bueno, Adrián completó su PhD en Geografía Económica de la Universidad de Sussex en UK y fue becario también postdoctoral en estudios energéticos en México y en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de la Universidad de Rice en Texas. También estuvo como profesor asociado en la Universidad de las Américas en Puebla, y donde su docencia se centra en los temas de geografía económica. La investigación principal de su preocupación principal en la investigación está relacionada con la dinámica energética en América del Norte y las reformas energéticas en México y su efecto en la cadena de valor petroquímica, en la producción agrícola y la dependencia alimentaria de México. Bueno, ustedes saben, el problema de la vinculación de los precios de la energía y la seguridad energética en estos días es un tema bastante preocupante en todo el mundo, así que va a ser un gusto tenerlo con nosotros y escuchar lo que tiene para contarnos Adrián. Adrián, muchísimas gracias por aceptar la invitación y un gusto tenerte con nosotros y espero que sea simplemente la primera vez y podamos contar con tu presencia en otras oportunidades. Muchas gracias. Adelante. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Salvador, Javier. La verdad es un gusto siempre platicar de estos temas que, pues, la verdad me interesan y me apasionan mucho, ¿no? Y como bien mencionabas, es importante discutirlos y hasta cierto punto socializar el conocimiento porque no mucha gente está como que pendiente o al tanto de lo que ocurre a nivel local, ¿no? O sea, el vínculo, como decías, entre lo que ocurre en el conflicto de Rusia invadiendo Ucrania y qué impacto tiene, por ejemplo, en México, en América Latina o en Argentina, es importante, ¿no? Y de lo que les voy a hablar hoy es precisamente un poco de eso, ¿no? Aunque lo vamos a contextualizar más ampliamente, voy a hablar sobre la industria de los fertilizantes en México, un poquito de contexto histórico para que veamos de dónde venimos aquí en México y también en dónde estamos parados, ¿no? Y que realmente es un problema que, pues lamentablemente el gobierno mexicano no ha tomado tan en serio. No nos hemos preparado para una contingencia como la que estamos viviendo ahorita en temas de precios de fertilizantes y suministro de fertilizantes, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Está llena de gráficos, entonces los vamos a ir más que nada pues explicando. Me imagino que ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Adelante. Si quieres lo puedes ampliar y poner maximizándolo abajo. Sí, ya no. Bueno, entonces vamos a hacer. Ahí está, perfecto. Adelante. Ok, bueno, pues gracias otra vez. Salvador, como bien decías, estaba asociado hasta hace poquito, de hecho, abril, al Instituto Baker de la Universidad de Rice en Houston como investigador postdoctoral. Pero pues mi posición ha terminado, ahora me han invitado a continuar colaborando con ellos como investigador no residente, ¿no? Y bueno, estamos a punto de empezar otro reto profesional del cual podré hablar después. Pero en fin, bueno, entonces vamos a empezar con la presentación y yo no sé si los presentes están familiarizados con lo que es el amoníaco, ¿no? El amoníaco básicamente es un precursor químico el cual se utiliza para la producción de urea. De hecho, tiene varios usos, ¿no? Puede ser utilizado en explosivos, puede ser utilizado en la industria de los productos de limpieza en el hogar, etcétera. Pero el principal uso es en los fertilizantes nitrogenados, ¿no? Entre el cual está la urea. Y mucho de mi presentación se va a enfocar en la urea porque es el fertilizante nitrogenado más importante, al menos para el caso mexicano, ¿no? De alrededor de 5.5 millones de toneladas que México consume de
fertilizantes de todo tipo. El principal es la urea, ¿no? Entonces, ambos, tanto el amoníaco como la producción de urea, están al centro de una cadena de valor cuya importancia es mayor de lo que se aprecia, ¿no? Abarca también, como pueden ver aquí en la gráfica, el suministro de gas natural, pero de manera también, yo creo que más importante, la producción de alimentos. Entonces, de manera simple, esta es la cadenita, ¿no? Gas natural, con ello producimos amoníaco, con el amoníaco producimos fertilizantes nitrogenados, el más importante es la urea, y pues tanto el amoníaco como la urea son fertilizantes para la producción de alimentos. El amoníaco también se puede utilizar de manera directa, ¿no? No es una práctica generalizada. Aquí en México solamente he oído casos en un par de estados, pero bueno, también se aplica directamente, ¿no? Entonces, mucho de la rentabilidad, o de la productividad del campo mexicano está atada al suministro de urea, ¿no? Y el punto aquí en México es que en las últimas 2 décadas y media, el país pues ha desmantelado la industria de los fertilizantes. En general, también la industria petroquímica, ¿no? El amoníaco, digamos que es parte de la industria petroquímica, y aquí en México el único productor de amoníaco es Petróleos Mexicanos, ¿no? A pesar de que la petroquímica es uno de los sectores del sector, bueno, de las actividades de Pemex está abierta a la inversión privada desde los 80s, 90s, ¿no? Y el punto es que en el caso de la urea, el cual es el nutriente más importante, casi la totalidad del consumo nacional está atado a las importaciones. En los 90s, México era un importante productor de urea, incluso exportaba, no era parte de Petróleos Mexicanos, era una paraestatal aparte, se llamaba Fertilizantes Mexicanos, Fertimex, pero también en los 90s, con la ola de privatizaciones, pues se entregaron al sector privado, ¿no? Y el caso del amoníaco es similar. De manera sostenida, la producción de este precursor químico por parte de Pemex ha disminuido alarmantemente. Y quisiera hacer un paréntesis para mencionar que, por ejemplo, yo soy de familia petrolera, mis papás trabajaron en Petróleos Mexicanos, mi hermano trabaja precisamente en este complejo donde se produce el amoníaco, y el comentario, el rumor que había cuando yo era más joven, era de que Cosoleacaque, el complejo petroquímico, que es donde se produce el amoníaco aquí en México, era el principal centro productor de este químico a nivel mundial, ¿no? Y vean los números, del 90 al 94 se producían alrededor de en promedio anual, 2.5 millones de toneladas, ¿no? Y el declive de este producto y de la petroquímica en general empieza en la segunda mitad de los 90, ¿no? Como pueden ver, el promedio era de 2.17 millones de toneladas. Ya en el 2000 por primera vez llegaba a menos del millón de toneladas. Y como les comentaba hace rato, ¿cuál es la cadenita del amoníaco urea, ¿no? Y por qué digo que se desmanteló desde los 90s. Bueno, pues aquí ven los números, poco a poco la producción de amoníaco iba cayendo, y bueno, tiene que ver con varios factores que ocurrieron al mismo tiempo en ese tiempo, ¿no? La producción de gas natural, por ejemplo, era insuficiente para poder alimentar las capacidades productivas de amoníaco en Petróleos Mexicanos. En los 90 México empieza una política para destinar más gas natural a la generación de energía eléctrica. Entonces, creció tanto la generación de energía eléctrica basada en gas natural que pues no había suficiente gas natural para la petroquímica, ¿no? Entonces también había una limitada infraestructura de transporte de gasoductos, casi no había gasoductos en aquel entonces en México como hoy. Entonces, también se asocia o se vincula el precio del gas natural en México al de la costa sur de los Estados Unidos. Y como ese era el insumo principal para la producción de amoníaco, y en aquel entonces los precios no eran tan competitivos como lo eran hace poco en Estados Unidos, o como lo son ahora, entonces hubo un efecto dominó, ¿no?
sube el precio del gas natural, producir amoníaco ya no era tan rentable, por lo tanto empieza a caer la producción y las plantas de fertilizantes, principalmente, bueno, de fertilizantes nitrogenados, pues no podían producir con un amoníaco caro. Entonces, Petróleos Mexicanos tenía 3 centros de producción, cierra 2, Cosoleacaque, que se queda como el único, y el precio por tonelada se incrementa considerablemente. Entonces no había manera de suministrar amoníaco de manera competitiva a las plantas de urea. Entonces, ¿qué pasó con las plantas de urea? Pues las cerraron desde finales de los 90, las plantas de urea están cerradas y mucho, bueno, mucho de funcionaron intermitentemente en la década de los 2000, pero la gran mayoría del consumo nacional ahora es importado. Entonces, más o menos esta es una gráfica que les cuenta la historia de la petroquímica en México, bueno, la asociada a Petróleos Mexicanos, el cual ha sido siempre, o bueno, por mucho tiempo, el principal jugador, ¿no? En la primera mitad, que va de los 60 a los 90, podemos ver cómo la intervención del Estado pues hizo que la producción aumentara, incluyendo la de amoníaco. Y poco a poco, conforme el Estado se repliega de la actividad, es decir, empieza a disminuir presupuestos para mantenimiento, a dejar de y se abre la petroquímica, la inversión privada en los 90, inversión privada que nunca llegó, pues poco a poco se empieza a replegar el Estado y una de las consecuencias es la caída en la producción. Vean, de producir alrededor de entre 15 y 20 millones de toneladas en los fines de los 80, principios de los 90, pues la producción ha caído hasta 4.07 millones de toneladas anuales en el último dato registrado, ¿no? Y mucho de esta caída tiene que ver con la caída en la producción de amoníaco, ¿no? Les comentaba que se producían 2.5 millones de toneladas en principios de los 90. Bueno, en el 18-21 solamente se produjeron 130,000 toneladas. Esto en un complejo petroquímico que Pemex dice tiene la capacidad de producir 1.4 millones de toneladas, ¿no? Entonces, la tasa a la cual se utiliza esa infraestructura, pues andan en el orden de 10% en el 18-21, pero el número es muchísimo más bajo si tomamos en cuenta el promedio de enero a abril, los cuales son solamente 19,000 toneladas. Se producen en un complejo que, según Pemex, tiene la capacidad de producir 1.4 millones de toneladas. Entonces, ¿qué pasó con la caída de la producción de amoníaco? Lo podemos ver aquí en la línea negra. Vean cómo reacciona la producción de urea. No, perdón, las importaciones. Se deja de producir urea en México y las importaciones, de hecho hay una correlación casi perfecta, ¿no? Hice los cálculos y por cada unidad que caía la producción de amoníaco, subían casi 1 las importaciones de urea, ¿no? Y qué ha pasado, y no solamente de urea, ¿no? De todos los fertilizantes nitrogenados, como podemos ver, ¿no? Sulfato de amonio, nitrato de amonio, etcétera, ¿no? Y qué ha pasado desde entonces con las importaciones de productos básicos, es decir, granos básicos. Me refiero a trigo, arroz, maíz y frijol, ¿no? Pues se ha incrementado la importación de alimentos en México. Por ejemplo, en el caso del maíz, la producción no ha caído, de hecho se ha mantenido estable durante las últimas 2 décadas, digamos, pero el consumo es el que ha aumentado. Entonces, esa diferencial es lo que se ha cubierto con importaciones, ¿no? Entonces, en cuanto a productos básicos o granos básicos, pues las importaciones en el 93, antes de que se abriera México a través del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, no llegaban ni a 500,000 toneladas, ¿no? Pero no llegaban ni a las 5 millones de toneladas. Pero
con la apertura y con el deterioro de la industria de los fertilizantes, pues ha aumentado drásticamente, ¿no? Esa corre hasta el 2017, ¿no? Incluí también otra gráfica en cuanto al consumo de amoníaco, importaciones y producción, ¿no? Está hasta el 2021. Y vean, en el 2003 al 2021, ¿no? Vean las importaciones en millones de dólares, no eran tan significativas. Bueno, de hecho, no son tan significativas, ¿no? En relación al tamaño del comercio exterior mexicano, ¿no? En el 2021 rondaban los 240 millones de dólares, pero aquí el punto es de que pues es el monto más alto desde que se tiene registro, ¿no? En cuanto a las importaciones, al valor de las importaciones de amoníaco. Y ahora en su volumen también, vean la línea naranja, también ha aumentado las importaciones, pues a medida de que Pemex no produce lo suficiente. Oigan, me pueden interrumpir, si hay alguna pregunta, Ahora, bueno, ¿y qué ha habido como consecuencia? Pues que también en cuanto a fertilizantes nitrogenados, el año pasado bueno, tengo el dato hasta el 2021, sí, de enero a noviembre del año pasado, alrededor de México importó alrededor de 933 millones de dólares de fertilizantes nitrogenados, ¿no? En cuanto al valor, es el máximo registrado desde el 2003, ¿no? Y en cuanto al volumen, pues no es el máximo registrado. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta el valor de los fertilizantes. Por ejemplo, la urea ha subido de precio drásticamente desde la pandemia. Entonces, básicamente, México y probablemente, y muy seguramente otros países de América Latina están pagando más dólares por tonelada importada de urea, ¿no? Y de esos 933 millones de dólares, alrededor de 500, 600 corresponden a urea. Ahora vean esto. Hace rato les presentaba una gráfica sobre las importaciones de alimentos. Esta es más actualizada. Entonces, cuando tomas en cuenta al maíz, al trigo, a los frijoles y al arroz, pues podemos ver que México es dependiente de las importaciones, ¿no? Y bueno, ese es un tema que me gusta mucho tocar, pues aquí en México la narrativa es de soberanía energética, soberanía alimentaria. Al presidente López Obrador le gusta comunicarle eso al país. Sin embargo, como podemos ver, es solamente narrativa, ¿no? Porque en la realidad México continúa siendo dependiente de las importaciones de commodities energéticos y también de alimentos, ¿no? Entonces el caso más problemático es el del arroz, ¿no? En el cual México depende 80% para el consumo doméstico, ¿no? De las importaciones, y el maíz, pues también porque alrededor del 38% de lo que México consume viene del extranjero, ¿no? Y como podemos ver, desde el 2003 a la fecha, pues se ha deteriorado pues este indicador, ¿no? 21% en el 2003, 37% en el 2020, ¿no? Ahora, más o menos en un 42% es el grado en el cual México depende de las importaciones, ¿no? En cuanto a granos básicos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el contexto internacional? Pues con la invasión de Rusia a Ucrania, esto ha estrangulado aún más las cadenas de suministro en cuanto a fertilizantes. Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes y, bueno, nitrogenados creo que es el primero o segundo, también es de los exportadores más grandes de fertilizantes, y eso ha puesto presión adicional en el precio de los fertilizantes, principalmente el de la urea y también el del amoníaco, ¿no? Y en este contexto internacional, no solamente el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene que ver, por ejemplo, China también ha impuesto limitaciones a la exportación de fertilizantes. Entonces,
ambos son de los principales exportadores. Entonces, cuando ambos tienen problemas para hacer llegar su producción a países consumidores como México o el resto de América Latina, entonces tenemos un problema de suministro, pero también de precios. Tengo un amigo, por ejemplo, aquí en México que se dedica a la caña, y solamente para darles una idea, el precio de la urea se ha incrementado 3 veces, ¿no? Pagaba como 8,000 pesos mexicanos hace un año, y ahorita anda entre 24, entre 22 y 30,000 pesos. O sea, se ha multiplicado por 3 o casi 4. Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo un limitado suministro de fertilizantes o un precio alto de los mismos puede generar problemas de productividad en muchos de los cultivos que utilizan esos fertilizantes, y también en el precio de los alimentos. No sé cómo sea en Argentina el tema de los precios de los alimentos, pero aquí en México han subido muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de Rusia en este sentido? Bueno, de manera general, me gustaría rápidamente hablar sobre pues el papel de Rusia, ¿no? Y en menor medida Ucrania en el mercado de las materias primas, ¿no? O sea, en Rusia los hidrocarburos equivalen al 14% del PIB y financian en un 40% el presupuesto federal, ¿no? Es el tercer productor mundial de petróleo crudo y es el segundo exportador mundial. Y bueno, también es el segundo productor mundial de gas natural. Y yo creo que en cuanto a este tema del que he estado hablando sobre fertilizantes, el gas natural es súper, o el papel de Rusia es mucho más influyente, ¿no? Tiene las reservas más grandes del mundo y es el primer exportador de gas natural, ¿no? Aunque es el segundo productor mundial, ¿no? Y aunado a estos problemas, otro que también llama la atención es cuán dependiente es Europa del suministro del gas ruso, ¿no? Entonces aquí podemos ver que es altamente dependiente, ¿no? Y en cuanto a fertilizantes, como los precios del gas natural también han subido, incluso en Europa más que en América del Norte, mucho más en Europa de hecho, pues varias empresas, entre ellas Yara, anunciaron que pues cierres temporales de plantas de amoníaco y de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Eso en diciembre, ¿no? Y desde entonces han trabajado intermitentemente, aunque también con la situación del conflicto bélico es más difícil, ¿no? Y también ha habido cierres temporales de plantas de fertilizantes en Europa, ¿no? Lo cual hace que el suministro global se vuelva aún más pues cerrado, ¿no? Entonces aquí en esa gráfica podemos ver hasta qué punto dependen los países de Europa del suministro de gas natural de Rusia, ¿no? Y podemos ver que, bueno, en las círculos azules es Europa. Entonces, los países en el este de Europa son los que mantienen una mayor dependencia del gas ruso. Entonces, cualquier interrupción en el suministro o percepción de que eso pueda ocurrir influye en los niveles de precio, ¿no? ¿Qué opciones tiene Europa para diversificar el origen de sus importaciones de gas natural? Bueno, pues acudir a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pueden acudir a Qatar también, ¿no? Y a otros países, pero en cuanto a exportaciones o suministro de gas a Europa, Estados Unidos ha sido uno de los protagonistas, ¿no? Y pues vean cómo han incrementado últimamente las exportaciones de gas, bueno, de LNG a Europa desde Estados Unidos, ¿no? El salto que se dio del 21 al 20. Estoy seguro que en el 22 estamos en niveles todavía más altos. Sin embargo, cuando uno hace la comparación de país a país, México continúa siendo el principal mercado de exportación de la industria del gas natural en Estados Unidos, ¿no? En el 2020, México representó el 37% de todas las exportaciones de gas natural de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos hay un incremento en el precio del gas natural, México importa ese
ese efecto, ¿no? Y lo estamos viendo aquí en el país, ¿no? Les comentaba al principio que el gobierno mexicano instrumentó una política para para empezar a generar energía eléctrica a partir del gas natural, ¿no? En los 90, ¿no? Y desde entonces ha crecido exponencialmente al punto que hoy más de la mitad de la energía eléctrica en México se genera con gas natural, ¿no? Alrededor de 60-64%, ¿no? Y la gran mayoría de ese volumen es importado, ¿no? Y bueno, en fertilizantes, regresando un poco al tema de Rusia, Rusia también es un jugador importante. En general, en el 2020 fue el principal exportador, exportó casi 7,000 millones de dólares, seguido de China. Y bueno, ¿a dónde van esas exportaciones de fertilizantes? Brasil. Brasil es altamente dependiente, yo creo que incluso más que México, en términos de volumen, del suministro ruso de fertilizantes. Y no sé si ustedes recuerdan que días antes, 4 o 5 días antes de que Rusia invadiera Ucrania, el presidente Bolsonaro de Brasil visitó a Putin, y una de las principales razones fue para hablar del suministro de fertilizantes. ¿No? Brasil está extremadamente preocupado por las posibles interrupciones en el suministro de fertilizantes desde Rusia, ¿no? Y el principal mercado de exportación para Rusia es precisamente Brasil. México es el séptimo, ¿no? Y también en cuanto a amoníaco, Rusia es el segundo exportador mundial. Y en el 2020 México fue el sexto mayor importador de fertilizantes nitrogenados del mundo y el séptimo en cuanto a urea, siendo Rusia el principal origen de nuestras compras al exterior, ¿no? Entonces, pues México también está atado a lo que ocurre en Rusia, ¿no? Esta gráfica ya se las había mostrado. Y bueno, y también les comentaba que el precio de la urea y del amoníaco, pues es algo que he estado monitoreando y encuentro a esta publicación DTN Progressive Farmer, que semana a semana monitorea los precios de los fertilizantes, ¿no? Y pueden ver que en el tema del amoníaco, en diciembre del 2020 subió de $429 a $1,428 en diciembre del 2021. Lo mismo ha ocurrido con la urea, ¿no? Se ha incrementado por 3 el valor de la urea en Estados Unidos, ¿no? 361 a $911 por tonelada, ¿no? Este es un indicador, ¿no? De los precios aquí, en Estados Unidos, ¿no? Y hace poquito la US Energy Information Administration reportaba que para el caso del amoníaco, el cual es el principal precursor para la producción de fertilizantes nitrogenados, el precio se había incrementado 6 veces entre el inicio de la pandemia y abril del 2022, ¿no? Entonces estamos ante una situación en la cual pues muchos agricultores no la están pasando bien por el tema de los precios de los fertilizantes. Bueno, pero ¿qué ha pasado en México, no? ¿Por qué tuvimos que cerrar las plantas de urea? Porque la producción de amoníaco ha caído drásticamente. Bueno, pues porque casi no lo producimos, ¿no? Al tiempo que México utilizaba más gas natural para generar energía eléctrica, la producción de gas natural o gas seco, que es el que se utiliza, que es el que está listo para mandarse a las plantas, no ha sido la prioridad de Petróleos Mexicanos, ¿no? La prioridad de Petróleos Mexicanos es invertir su presupuesto, su CAPEX, en exploración y producción de petróleo. Si de casualidad hay gas asociado, pues bien, pero no ha sido la prioridad la producción de gas natural. La prioridad ha sido capitalizar las reservas o la producción de petróleo para financiar el gasto público. Y hoy tenemos que, pues México también es súper dependiente de las importaciones de gas natural, ¿no? Vean esto, ¿no? La producción neta de Pemex e importaciones de gas seco. La oferta de Pemex es
muy pequeña en relación a las importaciones de gas seco, ¿no? Esto a enero del 22, ¿no? Esto es más o menos 5.6 billones de pies cúbicos. Y en porcentaje, no sé si se aprecia aquí en la gráfica de abajo, pero es un poco alarmante, ¿no? Oír al presidente hablar de soberanía energética y al mismo tiempo ver estos números. En enero del 22, 68% del consumo nacional era satisfecho vía importaciones, pero eso toma en cuenta a petróleos mexicanos. Cuando uno quita a petróleos mexicanos de la ecuación, es decir, uno quita las necesidades de petróleos mexicanos y solamente uno mira al resto de la economía, el número es más alarmante, ¿no? Entonces, 87% del resto de la economía funciona con gas natural importado. Entonces, cualquier fluctuación de precios en Texas o en Estados Unidos o en el suministro, pues impacta directamente a México, ¿no? Entonces, también el hecho de que pues en México no se produzcan fertilizantes nitrogenados tiene que ver con esa realidad. No hay suficiente gas natural. ¿Cómo un inversionista va a invertir en instalar plantas de urea cuando no hay suficiente gas natural? Y bueno, mejor dicho, sí hay suficiente gas natural porque es importado, pero no hay suficiente infraestructura, ¿no? Por ejemplo, las plantas existentes que Pemex quiere rehabilitar están en una región en donde es muy difícil hacer llegar el gas natural, ¿no? No es una región que no está conectada a los gasoductos que están vinculados a Estados Unidos, ¿no? Entonces, también es un tema de cuellos de botella en cuanto a infraestructura. Y están en una región que era productora de gas natural, pero pues la producción ha caído y ahora no hay suficiente gas natural en la región. Entonces, ni cuentan con suficiente gas natural en la región, ni pueden hacerlo llegar desde Estados Unidos o Texas a esa región, ¿no? Y vean el gas disponible, más o menos esto te indica la demanda de México, que es 8.2 billones de pies cúbicos, y la oferta nacional sin consumo petrolero pues es de 6.5, ¿no? Entonces, un porcentaje son las importaciones de Pemex, pero la gran mayoría son las importaciones realizadas por privados. Y en Estados Unidos, solamente para hacer un comparativo, vean la cuenca de Permian y Eagle Ford. Ambas producen 8 veces más de lo que se produce aquí en México, ¿no? Y no solamente, o sea, y eso no es tomar en cuenta la totalidad de la producción en Estados Unidos, ¿no? Vean en la línea negra cómo ha caído la producción. Y vean en la otra línea más clara, vean cómo pues ha aumentado la disponibilidad o la demanda, ¿no? Entonces hay un gap enorme entre lo que produce México y lo que necesita México, ¿no? Y el ejemplo de la cuenca de Permian Eagle Ford nos dice pues de las capacidades que hay en México, la diferencia aquí de capacidades, ¿no? De todo tipo para producir gas natural. ¿Sí? Una pregunta. Los volúmenes de... ¿Tenés idea de cuáles son los volúmenes de consumo y de producción en algunas unidades como millones de metros cúbicos por día o algo así en México? En México, pues aquí está, millones de pies cúbicos por día, 8.2 millones de pies cúbicos por día. Ajá. 8.282, perdón, millones de pies cúbicos por día, ¿no? O sea, el mercado mexicano, bueno, eso varía día a día, ¿no? Entonces, pero alrededor es de 8.000 millones de pies cúbicos, ¿no? Y lo que importa al país es alrededor de 5.900 millones de pies cúbicos por día de gas natural. ¿Cuánto dijiste por millones de pies cúbicos para pasar? Nosotros acá generalmente en Argentina usamos metros cúbicos, por eso te lo trataba de ahí. Sí, no, y si uno lo pasa a billones de pies cúbicos o a trillones de pies cúbicos o metro cúbico, uno se confunde, ¿no? Pero eso es como lo Sí, presenta el gobierno mexicano, ¿no? perfecto. 8.282 millones de pies cúbicos en enero del 22, ¿no?
Y un dato bien interesante es de que a pesar de la caída de la actividad económica en medio de la pandemia, la demanda de gas natural no cayó en la misma proporción, ¿eh? Entonces eso te habla un poco de la fortaleza de la demanda de México, ¿no? O cuán dependiente es de las importaciones. Ese sí fue un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? De que a pesar de que la actividad económica, pues, se cayó en el que fue 2021, 2020, o sea, la demanda de gas natural continuaba robusta y ahorita está por arriba de los niveles prepandemia, aunque la economía sea alrededor de 1% más chica que antes de la pandemia, pero la demanda de gas natural es resiliente, por ponerlo de alguna manera, ¿no? En Argentina, ¿cuál es la demanda? Y está más o menos en unos 120 millones de metros cúbicos por día. O sea, de que habría que multiplicarlo esto por 27, más o menos. O sea, que eso sería unos 2.700 millones de pies cúbicos por día. Ah, ok. Entonces, como la tercera parte de 35, México. Salvador. 35 de pies. Ah, bueno. 35, lo acabo de ver en el Google. Sí. Perfecto. ¿Y Entonces, también es Argentina importadora? ¿O también importamos más o menos 20% más o menos del gas. pues no Éramos... está tan mal? ¿Mm? No está tan mal. México importa 70, 80%, Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿no? Y bueno, Estados Unidos produce, si no me equivoco, alrededor de 90 billones de pies cúbicos y México 2.2, algo así, ¿no? O sea, es abismal la diferencia, ¿no? Por lo tanto, pues México importa bastante desde Estados Unidos y es el principal mercado de exportación para la industria del gas natural en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar. Mucho del incremento en el valor de las exportaciones tiene que ver con una demanda robusta en México y el precio en Estados Unidos, ¿no? O sea, México por muchos años ha tenido el acceso a un precio de gas natural tremendamente competitivo, ¿no? En el 2019, vean los números, $2.56 por millón de BTU, 2.03, 3.89 en el 2021. En el 2022 ha oscilado entre 4.6 y 6.6. Esto hasta abril. Los números en mayo, las últimas 2 semanas ha estado arriba de $8, ¿no? O sea, no es lo mismo producir o generar energía eléctrica con un gas natural a 2.03 como en el 2020 a generar con un gas con 1 millón de BTUs a $8, ¿no? Entonces, aquí en México hay preocupación en cuanto a las tarifas de energía eléctrica, ¿no? Bueno, aquí les tengo una tabla sobre la producción de gas seco en billones de pies cúbicos, diferente a como lo pone el gobierno mexicano, pero más o menos podemos ver cómo un aumento en la producción tiene un impacto en los precios, ¿no? Esto hasta el 2021. Ya en el 2022 ya es, de hecho, el doble de lo que, del último número que tengo aquí en la línea negra, ¿no? Y, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno ante este incremento en la demanda? Pues bueno, la demanda ha crecido de la mano de la infraestructura, ¿no? El presidente anterior, cuyo periodo fue del 12 al 18, Peña Nieto, puso en marcha un agresivo plan para incrementar la capacidad de transporte de gas natural, no solamente dentro del país, sino también a lo largo de la frontera, y se incrementó significativamente la capacidad para traer gas natural desde Texas principalmente, ¿no? Entonces, en el 2012 había 16 conexiones entre México y Estados Unidos, con una capacidad de 2.76 billones de pies cúbicos, y ahora hay 24, si no me equivoco, hay 8 más, y se tiene una capacidad de casi 12 billones de pies cúbicos, ¿no? Alrededor de 40-50% más de lo que el país demanda. Pero el punto aquí a resaltar es de que
es el sexenio en el cual se han construido más infraestructura de transporte de gas natural. Y esto en la frontera, pero vean lo que ha ocurrido en México, al interior. Estos son los proyectos que se echaron a andar en el sexenio anterior, pero no incluyen toda la red. O sea, estos son los proyectos nuevos, ¿no? La red que existía antes no la incluía ahí para pues, simplificar el mapa, pero vean, se ha hecho llegar gas natural a regiones que antes no tenían el suministro, ¿no? De todos estos gasoductos hay varios que todavía están en proyecto, por ejemplo, el Lázaro Cárdenas Acapulco, el 29, el Jaltipan Salina Cruz, el 30, todavía tampoco está, etcétera, ¿no? Y de hecho, bueno, el 29, 30 y 30 han sido, como digo aquí, ¿no? Pospuestos. Pero hay otros como el 27 que no han entrado en operación, ¿no? Ya están construidos casi en su totalidad, pero enfrentan oposición social de ciertas comunidades. Entonces eso ha problematizado la puesta en marcha de un número de gasoductos, ¿no? Alrededor de 2 o 3 tienen problemas, ¿no? Pero muchos de ellos ya están en funcionamiento. Por ejemplo, el 20, el gasoducto Sur de Texas, Tuxpan, ¿no? Ese fue realmente pues una inversión importante porque aumentó por sí solo en un 20% el suministro de gas a México. Otro es Los Ramones, el cual está aquí, el 18 de Los Ramones, Villa de Hidalgo, ¿no? Está interconectado con otros gasoductos desde Texas y también es otro de los gasoductos bien importantes, ¿no? Y vean toda la red que surgió en el noroeste del país, ¿no? En la parte de Topolobampo, Mazatlán, Guaymas, ¿no? Esos ya están en funcionamiento y hay pues suministro de gas natural a estas regiones, ¿no? Entonces, también el plan de inversión de la Comisión Federal de Electricidad, la cual es la principal generadora de energía aquí en el país, pues tuvo un papel fundamental en esta expansión de la infraestructura, porque estos gasoductos están vinculados a la demanda de gas natural de la Comisión Federal de Energía aquí en México, ¿no? Y por ahí han surgido varios como 2 o 3 proyectos para exportar gas natural licuado desde las costas del Pacífico Norte mexicano hacia Asia. Por ejemplo, aquí no está, pero en la parte extrema izquierda, abajito de California, hay un puerto que se llama Ensenada. Aquí Sempra Energía tiene una terminal para importar gas natural, pero dado que las condiciones de mercado cambiaron, ahora la transformó para exportar el gas natural y pues yo creo que México está a punto de convertirse en un exportador de gas natural licuado hacia Asia, ¿no? A pesar de que la producción no es suficiente. Va a ser gas natural de Estados Unidos, va a atravesar toda la infraestructura, va a llegar a Ensenada y de ahí se va a ir a Asia, ¿no? Y hay otros proyectos, creo que en Guaymas y Puerto Libertad, ¿no? Esos están en fases mucho más tempranas, ¿no? Y bueno, como les decía, por lo tanto, México es el mercado de exportación más importante para la industria de gas. Esto ya se los había comentado. Entonces, no podemos desvincular el tema de la industria de fertilizantes en México sin también poner atención a lo que ocurre fuera de México, ¿no? No solamente con nuestro principal socio comercial en Estados Unidos, pero también lo que ocurre en Europa, ¿no? Por ejemplo, el conflicto de Rusia y Ucrania, pero también la postura, por ejemplo, del gobierno de China en cuanto a limitar las exportaciones de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, creo que no. Después hacemos en todo caso un ciclo de preguntas, si te parece. Ok, voy a continuar con un tema, pero no necesito compartir esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles si han oído hablar del amoníaco verde. No, eso sí que yo al menos no. ¿No?
Hay mucha gente que está entusiasmada con el tema del hidrógeno verde, ¿no? Y bueno, yo creo que con mucha razón, ¿no? Necesitamos descarbonizar la economía hasta cierto punto y poco a poco encontrar alternativas para ello, ¿no? Y hay mucho entusiasmo alrededor del hidrógeno verde, ¿no? Sin embargo, a mí también me entusiasma el tema del amoníaco verde, ¿no? Porque el amoníaco es un precursor químico, digamos, que actualmente es responsable de alrededor del 1 a 2% de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, esa es una parte que también vale la pena explorar diferentes, pues, rutas para la Adrián, descarbonización. ¿Sí? yo tenía justamente una pregunta sobre este tema, estaba esperando a que terminaras con todo lo anterior. Digamos, en el amoníaco, el gas natural se usa para la obtención de hidrógeno, pero me imagino que no sé, también para la obtención de energía, porque el amoníaco se hace a altas presiones y temperaturas. Si tenés una idea de cuál es la relación de energía, digamos, frente a la relación del hidrógeno que se usa. O sea, no, la verdad no. Porque de alguna manera el amoníaco verde sería muy interesante por la parte del hidrógeno, pero no sé si de todas formas no se necesita una cantidad tan grande de energía que lo volviera difícil de hacer verde por completo, ¿no? Pues de hecho va a ser como un matrimonio, el del amoníaco y el del hidrógeno. He estado leyendo al respecto, la verdad yo no tengo una formación técnica, ¿no? Pero por ejemplo, como decías, ¿no? El amoníaco se obtiene del nitrógeno que viene del gas natural. Pero la idea es obtenerlo de una manera más, o sea, de una manera verde, ¿no? Hidrógeno verde directamente con energías renovables, me imagino. Exacto, sí, ¿no? Vía electrólisis obtiene uno el hidrógeno del agua y el nitrógeno del aire, ¿no? Claro. Entonces, una planta que produce amoníaco verde forzosamente necesita también capacidad para generar energía eólica o un parque contiguo, ¿no? Que lo alimente con una energía renovable, ¿no? Eólica o fotovoltaica, etcétera, ¿no? De ahí su nombre. Yo justamente el otro día le comentaba a Salvador que casi veía eso como una de las principales o una de las formas más eficientes de utilizar el hidrógeno, más que utilizarlo en el transporte o en alguna otra cosa, pero un poco así a nivel intuición nada más, ¿no? Pero pues, lo que me preocupaba es justamente el tema que para la producción de amoníaco necesitas estas temperaturas y presiones que también por su lado requieren muchísima energía. No tengo idea de cuánto. Hay estudios que hablan de cuánta capacidad adicional se necesita para generar energía renovable, ¿no? La verdad, esos números no los traigo porque apenas estoy empezando a meterme al tema del amoníaco verde, ¿no? Ya escribí algo, pero, o sea, de manera muy superficial, ¿no? Y el tema es bien interesante porque es uno de los usos del hidrógeno, ¿no? Entonces, podemos producir amoníaco verde en ese sentido y es una ruta que le permitiría a los países siempre y cuando sea competitiva, porque al momento pues el precio del amoníaco verde es más alto que el amoníaco convencional, entonces necesitamos avanzar en eso en diferentes aspectos y podría ser una ruta para también que los países como México, que dependen enormemente del suministro de gas natural, se pueda producir fertilizantes, por ejemplo, sin la necesidad de utilizar gas natural, ¿no? Entonces, ese tema es bien interesante porque nos permitiría, por ejemplo, también producir fertilizantes de manera más amigable con el medio ambiente, ¿no? Que sean fertilizantes, pues a lo mejor per se, producir urea no sea tan verde, ¿no? Pero pues la producción de amoníaco sí lo es. Entonces, yo creo que es un paso adelante en ese sentido, ¿no? Y aparte, el amoníaco verde puede ser como la pareja ideal del hidrógeno, porque el amoníaco captura el hidrógeno y puedes exportar hidrógeno de un lado a otro o transportar hidrógeno de un país a otro, pero en forma de amoníaco, ¿no? Y leía yo un reporte. O en forma de urea directamente, que eso está más fácil todavía. A eso sí no lo sabía.
¿no? Y en amoníaco, por ejemplo, estaba leyendo que hay 120 puertos en todo el mundo que ya están especializados en el manejo y transporte de amoníaco. Entonces, el amoníaco verde no es una industria en la cual se parta de cero, porque ya hay cierta infraestructura que puede ser aprovechada, ¿no? Entonces, en cuanto a sustentabilidad, yo creo que también hay que hablar de amoníaco verde, ¿no? No solamente de hidrógeno. Yo tengo otra pregunta. Ahí si me permiten. Ah, no, Sí, perdón. Javier. No, adelante, Javier, porque iba a cambiar un poco de tema, así que... No, exacto, para seguir en la misma línea un poquito. Bueno, antes que nada quería decir que bueno, es un gusto tenerlo a Adrián presentando acá de manera virtual, me hace rememorar los tiempos que estudiábamos en la Universidad de Sussex. Y segundo, agradecer haber aceptado también la invitación a este seminario, con un tema que la verdad que no solo la relevancia, como bien dijo Salvador al principio y lo destacó Adrián, durante la presentación que tiene la cuestión de los fertilizantes a partir de la crisis en Ucrania, sino también la manera didáctica y explicativa de la presentación, básicamente del caso mexicano, donde he encontrado, ahora llegando un poco al final también el tema del amoníaco, pero no quería dejar de pasar los paralelismos entre la situación, la cadena de valor de México y Argentina, ¿no? Desde un punto de vista estático, la cadena de valor es prácticamente muy similar, ambos países productores de alimentos, donde necesitan mucho fertilizante para ello, a partir del gas natural, ¿no? En el caso de Argentina se produce más o menos lo mismo, alrededor de 5 millones de toneladas. La urea explica un poquito más del 50-55% en el caso de Argentina. Esas son las cuestiones más en las que se parecen, creo, los países México y Argentina en este sentido. Sin embargo, lo que pude observar a partir de la presentación es que en la dinámica, en la película, ha habido diferentes trayectorias, ¿no? Argentina aún se mantiene, si bien no está entre los jugadores principales, como Rusia, Canadá o China a nivel mundial, se mantiene aún como productora a partir de la empresa estatal Profertil y otros jugadores también que hay en el mercado. No es un importador neto de fertilizante, a diferencia de lo que ha ocurrido en México, que muy bien explicaste allí, Adrián. Entonces, me vienen aquí un par de preguntas, más que nada serían lecciones de lo que ha sucedido en México y tal vez de las políticas que estén en pie. Has mencionado que hace un par de años se volcó un gran programa o plan de infraestructura para aumentar la capacidad de transporte del gas, digamos, porque bueno, parte de la decadencia fue esta sustitución del gas para la generación de energía eléctrica en detrimento de la producción de fertilizantes. Bueno, aquí en Argentina quería comentar, como muchos saben también, que recién ahora se están empezando a formalizar y a implementar planes de transporte para evacuar todo el gas que hay en un yacimiento Vaca Muerta, que es el segundo a nivel internacional de gas no convencional. Sin embargo, la realidad de la crisis de la invasión de Rusia en Ucrania afecta a ambos países por iguales, y Argentina no va a quedar indemne a lo que pueda suceder precisamente con el aumento de los precios, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones verías vos o cómo está preparado México ante esta crisis que tal vez desde el lado argentino se puedan aprender o dar pie a cierta planificación? No imaginamos que en el corto plazo haya una solución inmediata. Entonces, quería saber tu opinión un poquito de qué lecciones imaginás que a partir de la crisis en México o el declive de la producción de fertilizantes de Argentina se podría aprender. Esa sería una primera pregunta, y después un comentario a propósito del amoníaco verde. Japón es un jugador fundamental en el mercado mundial de amoníaco. De hecho, recientemente ha firmado memorándum de entendimiento con Argentina para la exportación de amoníaco verde. Si bien la intención que tienen ellos es transformar el amoníaco en hidrógeno, ¿no? Más allá de las facilidades que mencionaban, de que es más fácil transportar amoníaco que transportar hidrógeno, ¿cierto? Pero hay una discusión muy fuerte también en Argentina sobre el rol del amoníaco verde, como productor local y a la luz de las cuestiones de sustentabilidad que involucran. Entonces, bueno, eran simplemente esos comentarios, observaciones y una pregunta de lecciones pensando un poco a futuro. Gracias. Ok, al menos están teniendo esa conversación, porque aquí en México lamentablemente no, ¿no? Y habría
muchas lecciones que aprender en cuanto a lo que ha ocurrido internacionalmente en las últimas semanas, el conflicto Rusia-Ucrania, cómo ha afectado a México, pero no, yo creo que sí, el gobierno mexicano no ha estado tomando nota. Desde hace 7 años, por ejemplo, hay un grupo privado que quiere construir una planta de amoníaco y urea, ¿no? Y el gobierno, en lugar de acompañar el proyecto a facilitar ciertas cosas, pues a impresiones de que ha puesto piedritas en el camino, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho decir que hay muchas lecciones, pero desafortunadamente en cuanto a políticas públicas, pues no se ha hecho lo que se necesita, ¿no? Porque ese problema de la industria de fertilizantes es algo que traemos arrastrando desde hace 20, 25 años y no se ha hecho gran cosa. Otro ejemplo es una decisión súper polémica que tomó el gobierno anterior en cuanto a la compra de una planta de fertilizantes aquí en México. Peña Nieto, bueno, Pemex decide comprar una planta de fertilizantes nitrogenados, urea, enorme, que dejó de funcionar en el 99. La compran en el 2014 y mucha gente fuera de Pemex y pues advirtió de que era una planta chatarra, ¿no? Pues el gobierno la compró, ¿no? ¿A dónde Y la compró? está en el sur de Veracruz. ¿Pero de dónde lo compró? ¿La compró de México o la compró de otro lado? No, la compró en México. Era una empresa que era parte de Fertimex en los 90s, a principios de los 90s. El gobierno decide privatizar o vender las plantas de fertilizantes, entre estas agronitrogenados, en el sur de Veracruz, es un estado, en el Golfo de México. Y con toda esta historia que les contaba de que subieron los precios del gas natural en Estados Unidos y la producción de amoníaco empezó a caer, es una de las plantas que se cerraron, ¿no? Se cierran en el 99, pero llega Peña Nieto en el 2012, y en el 2014 la compra. La planta tenía 15 años sin funcionar y estamos en el 22, le han metido cientos de millones de dólares y no la han echado a andar. El presidente últimamente ha dicho que ya produce urea, pero cuando uno busca las cifras de producción, no están en ningún lado. Entonces no se sabe a ciencia cierta si realmente ha producido, aunque sea de manera intermitente. No hay manera o no hay lugar en donde uno pueda encontrar información sobre cuánta urea está produciendo esa planta, ¿no? Ni los periodistas locales tienen la información, ¿no? O sea, gente que monitorea la industria ahí en la localidad, ¿no? Entonces, lecciones hay, ¿no? Pero pues México no las ha aprendido. Una pregunta te hago, no sé si ya estás, te interrumpo, ¿iba a decir algo, Adrián? No, adelante. No, algo que, pensando en Argentina, nosotros tenemos una potencialidad, no digo que podamos producir, pero tenemos la potencialidad de producir mucho gas. Podríamos decir, la potencialidad de Vaca Muerta es comparable casi a la de Estados Unidos en cuanto a shale gas. Y un problema serio que tendría Argentina para exportar es justamente el no tener la infraestructura, plantas, liquefacción, etc. Ahora me pregunto yo una cosa, como negocio, producir amoníaco y exportar amoníaco o urea, ¿vos lo ves como una alternativa, dado que el mercado mundial lo reclama? ¿Cómo se compara eso a exportar urea con respecto a exportar gas natural licuado, por ejemplo? Económicamente, ¿vos tienes una idea, digamos, el negocio, qué negocio es mejor? Si, digamos, en este momento. Híjole, qué buena pregunta, ¿no? Porque en el caso mexicano son inversiones que necesitamos, ¿no? Tanto en LNG como en amoníaco, urea, ¿no? Y ambas están de la mano, ¿no? Porque, pues, como explicaba, es una cadenita, ¿no? Pero aquí lo que ha avanzado en México ha sido la terminal de LNG para exportar gas natural, ¿no? Ahora, como negocio,
a mí me gusta mucho la idea de que México produzca o alguien invierta en amoníaco, urea, porque el mercado es súper atractivo, está más que desatendido y el potencial de consumo está ahí, ¿no? Esperando a que alguien que produzca a nivel nacional pueda suministrar tanto amoníaco como urea, ¿no? Y una oportunidad que tiene, bueno, yo creo que no solamente México, ¿no? Sino todos aquellos que dependen de las importaciones y, bueno, el caso particular es América Latina, ¿no? Países como Perú o Brasil y mismo Ecuador, ¿no? Dependen enormemente de las importaciones. Pues el amoníaco verde es una oportunidad ahí que bien vale la pena, aunque sea empezar a discutir como están haciendo en Chile y en Argentina, ¿no? Y en otros países. Aquí en México, mucho de la discusión fuera del gobierno es hidrógeno, ¿no? Pero el amoníaco también debería de ser parte de la discusión. Creo que acá entra un poco mi otra pregunta que tenía. Hay un dato de Václav Smil, creo que debe ser de fines de los 90 o principios de los 2000, que el 10% del gas que se producía en ese momento se utilizaba en la producción de amoníaco y que servía para producir el 40% de los fertilizantes del mundo o el 40% de los alimentos del mundo, algo así. No sé si tenés alguna idea así, un dato a nivel global. Sí, sí lo hay. Actualizado. De hecho, sí lo hay. Si quieres, luego te paso un estudio que sacó la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Sobre el futuro del amoníaco. Fue como hace un año o dos y dan bastantes números. Y sí, te dice qué porcentaje del gas natural se utiliza para producir amoníaco y el amoníaco, cuál es el peso del amoníaco para producir alimentos. Y de hecho, aquí en mi celular tengo una página abierta que dice que gracias a los fertilizantes nitrogenados, ahorita la población mundial, o sea, como 4.000 millones de habitantes han podido nacer y desarrollarse gracias a la existencia de fertilizantes, ¿no? Que si los fertilizantes me parece nitrogenados... que ese es un dato más actualizado de Václav Smil, que siempre saca esas cosas. Que desde que escribió el libro sobre el proceso Haber-Bosch lo ha seguido. Lo dice, ¿no? Yo no lo había leído hasta hace poco, ¿no? Y me pareció un argumento, pues, interesante, ¿no? No sé cuán cierto sea, pero el mundo va a necesitar más fertilizantes, pues, en las siguientes décadas, ¿no? La población va a crecer hasta, ¿cuánto? 9.000, 11.000 millones de personas y vamos a tener que alimentarlos, ¿no? O las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita para poder alimentar a una población mayor, ¿no? En el 2050. Bueno, antes que sigamos, perdón. yo pido primero que le demos un aplauso a Adrián de agradecimiento por la linda charla y presentación, así que les pido que abran sus micrófonos y le den. Gracias. Y seguimos con las preguntas. Bueno. Creo que Italo tenía una pregunta. Sí, Italo. bueno, felicitaciones por la charla. Y tengo una consulta. El costo de la urea aumentó, el costo de los fertilizantes aumentó. El costo de los alimentos también aumentó. México exporta alimentos y ¿tenés idea si la relación de lo que aumentó de precio de sus exportaciones de alimentos compensa el aumento del costo de la importación de fertilizantes? Sí, México exporta bastantes alimentos, ¿no? Hace poco leía que en el 2021 el monto fue récord, ¿no? Y sí, yo creo que sí compensa el hecho de que se importan, por ejemplo, en términos de dólares, ¿no? O sea, las importaciones de fertilizantes nitrogenados fue de 933 millones de dólares, ¿no? Pero las exportaciones de alimentos fueron miles y miles de millones de dólares. La verdad, el número no lo tengo, ¿no? Pero el punto es que, bueno, siempre me lo he preguntado, ¿no? Como un país con una tradición, en los 60, 70 ya México producía sus fertilizantes, ¿no? Tenía una industria importante y la infraestructura, de hecho, ahí sigue, ¿no? O sea, es chatarra, pero ¿cómo es posible de que hoy en día sea un país que no pueda aprovechar la oportunidad que te brinda la demanda doméstica, ¿no?
¿no? Porque es algo que se... No, y de hecho son plantas que aún tienen a los trabajadores allí. Pemex, las plantas de amoníaco, por ejemplo, hay una en Chihuahua, tenía 3, les contaba, ¿no? Tenía 3 centros de producción. Uno en Chihuahua, en el norte del país, otro en Camargo, otro en Salamanca, en el centro del país, y son plantas que todavía Pemex mantiene la plantilla laboral ahí, pagándola con derechos y privilegios y todo eso, y no se produce nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar las capacidades existentes para hacer algo al respecto, ¿no? Pero sí, México sí es un país que exporta, pues no sé, miles de millones de dólares en alimentos, ¿no? Principalmente a Estados Unidos. Aunque en granos básicos es importador. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Exporta Muy buena charla. México, Adrián? Sí. ¿Qué alimentos, qué tipo de alimentos son los que exporta México? Por ejemplo, hortalizas. Pues no sé si, por ejemplo, los berries, ¿no? Todo eso en México es muy competitivo, ¿no? Que si espárragos, que si aguacate, que si naranjas, etcétera, ¿no? Pero importa mucho, por ejemplo, maíz, ¿no? Maíz son millones y millones de toneladas, ¿no? Claro. Y es una actividad que sostiene a millones de mexicanos, ¿no? Y muchos de estos millones de mexicanos son de los más vulnerables, ¿no? También la caña de azúcar, ¿no? Aquí en Veracruz, en mi estado, más de 1 millón, somos 8 millones de habitantes en Veracruz. Más de 1 millón de veracruzanos dependen del cultivo de caña. Y si tus fertilizantes se han triplicado, pues bueno, eso también le está pegando a una gran parte de la población del estado, ¿no? Claro. Sí, no, yo creo que un poco el tema de la seguridad alimentaria creo que es el gran tema que se viene, porque hay un informe que publicó esa semana el Economist y señalaba de que ya con los precios actuales, las personas que estaban en emergencia alimentaria extrema eran aproximadamente 500 millones. Y en el último 2 meses se estima, o sí, 2-3 meses se estima que se ha cuatriplicado eso, o sea, que ha pasado de 500 millones y posiblemente a 2.000 millones. O sea, de que el problema ya está, digamos, ¿no? El aumento de precios para ciertos países es simplemente un aumento de precios que lo podrán pagar, le costará más, pero lo pagarán. Pero hay muchos países que, como siempre pasa estas cosas, el más pobre directamente saca el alimento. Y esto es un... Y ahí no, hay un punto, perdón, sí, perdón. Siguiendo con el comentario que es importantísimo de la seguridad alimentaria, luego de la seguridad energética, obviamente, a partir de la crisis Ucrania-Rusia. Es muy interesante uno de los gráficos que ahí mostraste, Adrián, de siendo Brasil uno de los principales importadores, dependientes básicamente de los fertilizantes rusos, ¿no? No obstante, existen capacidades, bueno, un poco más actuales, como en la Argentina, o latentes en México, tal vez de regionalizar el mercado, porque es muy interesante esto. Evidentemente uno no puede producir fertilizantes de la noche a la mañana, se requiere una cierta historia o años de desarrollo en la industria petroquímica. En el caso de Argentina, el polo petroquímico Bahía Blanca es un ejemplo de ello, pero mencionaste muy bien que en el caso de México ha tenido una cierta historia, trayectoria, y hay capacidades latentes como para abastecer no solo a propio México, sino a mercados grandes regionales como el de Brasil. Me parece que eso por un lado, ¿no? Y luego está la beta que se abre a partir de la producción de fuentes renovables, inclusive. Entonces es muy interesante que en el contexto de crisis actual, energética y alimentaria, se pueda empezar a planificar y a contemplar dónde están las capacidades productivas para poder desarrollar no solo el fertilizante tradicional, sino el basado en energías renovables, particularmente en la región de Latinoamérica, ¿no? Con el caso de Brasil, que tiene una demanda muy fuerte, México a su vez, y bueno, y Argentina en el medio también jugando un papel destacado. Me parece que es un tema fundamental esto de los fertilizantes, porque toca la parte de la crisis energética y la alimentaria
Exacto. está aquí, que vino y no sabemos cuándo se va a ir. Esperemos que pronto, pero en cualquier caso es bienvenida la discusión esta. Así que bueno, era un comentario final por mi parte que quería hacer y agradecer. Sí, sí, no, me parece a mí que es un tema central, ¿no? Inclusive lo que vos acabas de decir, Adrián, un tema que a Latinoamérica le debería importar mucho, porque Latinoamérica coincide que son algunos productores de energía, gas en algunos casos, y productores de alimentos al mismo tiempo, o sea, de que, digamos, Exacto. y si no lo somos directamente, como el caso de Brasil, está muy cerca de la fuente de las posibles fuentes de producción, ¿no? Que también eso es importante por la seguridad en el abastecimiento, o sea, de que juega por todos lados, que es un tema que me parece que no sé si se le ha dado suficiente importancia a nivel regional y nacional, por supuesto. Pero, así que, bueno, entonces, Y creo que todo lo que ha ocurrido a nivel internacional últimamente hace replantear la necesidad de regionalizar las cadenas de suministro, ¿no? En muchas industrias, ¿no? Y la de los alimentos y los fertilizantes es una de ellas, ¿no? claro. Y también en Argentina, y ahí no sé, tal vez vos, Javier, sabes más, ¿no? Pero estudiar qué es más viable, qué es más fácil, qué es más directo. Importar amoníaco o importar LNG, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el mejor negocio, digamos? Si uno tiene, y sobre todo si uno va a tener cierto abastecimiento. Y también eso tiene que ver con cómo se diseña el famoso gasoducto, que a dónde vendría, digamos. Porque qué cosa va a hacer uno, lo apunta para un lado o lo apunta para el otro lado. No sé si ese es hecho. Sí, yo creo que depende mucho de los precios relativos, cómo se vayan a ir configurando con el tiempo. No están tan determinados y las proyecciones no son muy precisas de gas natural licuado, de amoníaco, y si es verde, renovable o no. Va a depender mucho de eso. Hoy por hoy, por eso digo, me parece muy importante comenzar a pensar en qué capacidades hay para producir. En cualquier caso, independientemente, se va a necesitar la producción de fertilizantes, independientemente de los precios, si el nivel de retorno sea muy alto o mediano. Bajo no va a ser seguro. Seguro, sí. Así que, digamos, hablando de una tasa promedio, va a estar por encima seguramente cualquier inversión en esas fuentes. Así que creo que es bienvenida la discusión ahora. Seguro, Sí. seguro. Bueno, no Yo sé. creo que es una discusión que va a tomar fuerza en América Latina y en el mundo. Seguro, seguramente, sí. Bueno, Adrián, no queremos robarte más tiempo y creo que ha cubierto muy bien y te agradecemos muchísimo el habernos motivado a pensar sobre estos temas, así que no sé si hay alguna otra pregunta más, si no, pido que lo aplaudamos de nuevo a Adrián y le demos las gracias por la amabilidad de haber participado en esta charla y habernos incitado a pensar sobre estos problemas tan importantes. Gracias por la invitación, en serio disfruté la plática. No, bueno, entonces te agradecemos una vez más y le pido que... E invítenme mejor la próxima vez a presencial. Ah, bueno. No, ahora va a estar muy bien. Mirá Eso que va a hace estar mucho muy frío bueno. por aquí. Bueno, les agradecemos a todos entonces el haber participado y nos quedamos pensando en este problema que seguramente va a dar para mucho. Sí. Gracias, Adrián. Bueno, Muchas gracias por la Adrián, invitación. muchas gracias. Estamos en contacto. No, muchas Un gracias. saludo grande.